En la región Loreto los hospitales están desbordados de gente y el personal médico está agotado. Ya no hay ambiente, ya no hay camas. Tan airosos han hecho propagandas que esto es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esta es la realidad. Según el gobierno, el aislamiento social obligatorio logró disminuir en 84% la incidencia delictiva. Pero por lo que se puede ver en estos videos, eso ya quedó atrás. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Que no voy a retroceder ni un milímetro en ninguna de las políticas educativas que le he encargado al señor ministro. En el Perú se va a denominar el año de la universalización de la salud. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición de este programa que emite el Partido de Evolución por las redes sociales, pero que también se engancha a señales amables en el interior del país, como son Radio Check Check FM en Huancavelica y Radio Onda Popular en Cajamarca y Onda Popular en Bambamarca. Así que con ellos saludamos a nuestros hermanos tanto de los Andes del Norte como de los Andes del Sur. Y a todos ustedes que nos siguen todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, con este programa donde José Luis Tapia Rocha y que les habla Juan Alberto Ugaz Salas, intentamos hacer un análisis desde la perspectiva de las 5 reformas de las cosas que ocurren en el país. José Luis Tapia, buenas noches. El primer tema del programa es un tema lamentable.
Más de 2.3 millones de peruanos van a pasar a la pobreza. Así se titula este primer capítulo del programa. José Luis, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, Juan, muy buenas noches a todos los que están conectados vía las radios mencionadas. El Banco Central de Reserva emitió un comunicado a través de su presidente, el señor Julio Velarde, de la cifra que nos dice que 2.3 millones de peruanos pasarían a la pobreza. Y esto tiene relación con lo que ya también se venía advirtiendo desde hace semanas del impacto de la cuarentena. Y ese impacto de la cuarentena es lo que ha generado este gran problema y no es la enfermedad. A ver, cuarentena es la medida del gobierno de orden sanitario. Lo que hizo el gobierno fue desplegar una serie de medidas ya no de orden sanitario, sino de orden de salud y de orden económico. Entonces, al entrar a campos que van más allá de los límites de un gobierno, entonces empiezas a crear problemas de orden económico como lo que estamos señalando. Recuerden que también hay 6 millones de empleos que se perdieron en el segundo trimestre del año. 6 millones de empleos. Si a eso le añades 2.000 colegios cerrados y si a eso le añades 3 millones de empresas endeudadas por no poder vender, entonces la consecuencia habla por sí misma. Las personas que dejan de recibir ingresos, las personas que tienen negocio y no pueden vender, o personas que finalmente tuvieron un negocio y tuvieron que cerrarlo, entonces explica que más o menos estamos calculando unos 7 millones de peruanos son pobres ahora, porque en principio a fines del año pasado el número de pobres eran 5 millones y si tú le agregas a los 2.3 millones tienes 7.3 millones, del cual se desprende porcentualmente que si antes había 20% de la población pobre, ahora aumenta a 27% de la población pobre. El Perú hizo su reforma en los 90 para llevarlo a mejor situación económica y se pudo apreciar algo, digamos, positivo. Crecía la economía desde los 90 con algunos baches en el año 98 y luego lo recuperó en toda la década, la primera década del 2000 y se apreció como la pobreza que estaba a fines de los 80, que estaba en cerca del 70%, iba bajando en la década de los 90 hasta que en el año 2010 bajó al 20%. Y empezó con el gobierno de Ollanta a aumentar la pobreza y con PPK también. Entonces ahora no podemos decir que estamos alegres porque nos damos cuenta pues de algo que no se venía, que nadie pensaba, que el gobierno iba a establecer una cuarentena radical, mucho más de lo que cualquier país del mundo hubiera hecho. ¿Y por qué? Porque recuerden que tuvimos un ministro de salud que se llama Víctor Zamora, de la fila de la izquierda extrema, de la señora Verónica Mendoza, y él fue el que convenció al gobierno de que a todos tenían que encerrarnos y dejar solamente algunas actividades esenciales operando, lo cual significaba apagar la economía, como dicen, apagar la luz, y ese apagón productivo generó sus consecuencias no deseadas. Ahora el Perú, a fines de este año, va a ser uno de los países que más ha retrocedido en todo el año 2020 en comparado a los demás países del mundo. Y pensarán ustedes, bueno, seguramente se habrá hecho por alguna cosa buena, ¿no? No, porque si era por un tema de reducir los contagios, reducir los muertos y evitar pues que las personas se enfermen, ha hecho todo lo contrario. O sea, sus resultados en términos de salud fueron tan desastrosos como en la parte económica.
Entonces, el gobierno está en doble deuda con el pueblo peruano. Primero va a tener que revertir las cifras económicas, que no lo va a poder hacer en sus 8 meses que le queda, y revertir la cifra de salud, que tampoco depende del gobierno, sino depende de la interacción humana para que surja lo que ellos siempre negaron, la inmunidad del rebaño o la inmunidad colectiva, que es lo que está salvando a mucha gente, porque la cuarentena, lo que evitó esa cuarentena radical, es que la gente evite contagiarse. Y es que el contagio no necesariamente conduce a síntomas. Hay sistemas inmunológicos fuertes y hay sistemas inmunológicos débiles. Por tanto, cuando hablamos de debilidad, las cifras reflejan que hay un número de fallecidos que representa el 0.01.37%. En relación a las cifras, si tú lo comparas porcentualmente, es menos del 0.1% de la población total. O sea, estamos hablando de una población de 32 millones, de esa población de la cual se extrae que el 0.01, o sea, aproximadamente 34.000, 35.000 fallecidos. Del 32 millones es una cifra bastante poca, insignificativa. No digo que es insignificante las muertes, no, las muertes que totalmente pudo haberse hecho algo mejor, pero añadirle una cuarentena de los extremos tal que pone en riesgo de salud, porque irse a la pobreza es poner en riesgo de salud a 2.300.000 personas, es, digamos así, perdónme la expresión, ha sido salvaje la medida. Entonces, esos 2.3 millones de peruanos van a de nuevo a atravesar el mismo riesgo de aquellos también que estuvieron a punto de perder sus ingresos si no fueran porque salieron a las calles a buscársela, porque ya era insoportable vivir 2 meses y medio encerrados porque el gobierno se le metió la idea de que esa era la mejor fórmula de hacer una medida de tipo sanitario. Lo que convirtió el gobierno fue una medida de tipo sanitario en una política de salud de tipo emergencia. Y eso se desnaturalizó completamente y produjo estas consecuencias no deseadas, tanto en lo económico, que es lo que estamos analizando, como en la parte de salud, que es algo que no queremos que más suceda, pero hubo otras alternativas que eran diferentes, que era la cuarentena focalizada, cosa que el gobierno no lo hizo en esa medida. Juan. Sí, queremos invitar a nuestros amigos a seguir participando con las donaciones para mejorar la calidad de la producción del programa que emitimos y que ustedes están viendo. Y para eso está el celular 944-105-067. Ahí están las cuentas Yape y Tunki, para que puedan apoyar esta producción. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Ok, esa es la lista de nombres de amigos que han estado haciendo aportes gracias a la línea 944-105-067, el celular donde pueden entrar para las cuentas Yape o la cuenta Tunki. Muchas gracias a estas personas. Allí hemos puesto sus nombres
Estamos muy reconocidos porque nos ayudan mucho en la producción de este programa, donde tenemos que llegar con este discurso político nuevo del Partido de Evolución. Vamos con el segundo tema, señor director. El organismo electoral no garantiza neutralidad en elecciones 2021. ¿Quieren entender por qué? Aquí está la explicación. José Luis Tapia Rocha. Así es, queridos amigos, lo que tenemos en pantalla es el lineamiento de presentación de planes de gobierno que les exige a todos los partidos políticos a presentar durante las elecciones del próximo año, y en el subrayado, lo que está resaltado, figura que existe un requisito ineludible de cumplimiento, donde se señala que un plan de gobierno debe tener al menos medidas contempladas para favorecer a una minoría llamada LGTBI. Y esta minoría, que ustedes ven ahí en pantalla, es un colectivo de hombres y mujeres con fines de cumplimiento de la agenda marxista cultural. ¿Qué significa en nuestros términos? Significa de que necesariamente un partido que no tiene ninguna correspondencia con sus planteamientos ideológicos, necesariamente va a tener que tergiversar, o sea, malograr, deformar sus planteamientos doctrinarios, principios y programas que no, por definición, no se incluyen, a incluirlos. ¿Eso qué significa? Que un partido liberal, supongamos el Partido de Evolución, si estuviera ahorita en concurso para postular y tuviera que su plancha presidencial explicar cuál sería su planteamiento, su resumen de plan de gobierno, en nuestro caso no lo hubiéramos puesto si hubiese sido de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que ese enfoque de la interculturalidad de género, igualdad de oportunidades y de identidad intergeneracional de niños y niñas es un tema privado, no es un tema de gobierno. Y mal hace en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, incluir un capítulo dentro de este formato resumen del plan de gobierno, porque desnaturaliza nuestras ideas. O sea, nos están imponiendo una agenda que es completamente adversa a nuestras medidas, es decir, a nuestro planteamiento. No se nos puede obligar a pensar en la fórmula gubernamental que el gobierno tiene algún rol que cumplir en este caso de los planes de gobierno. Yo que hubiera sugerido a mi equipo de gobierno, que hubiéramos sugerido con Juan, hubiéramos dicho, pongámosle ahí en ese resumen, planes de gobierno con enfoque intercultural de género, ninguno. Así yo lo hubiera puesto, ninguno. O sea, cumplimos con presentar, sí, que ahí dice formato resumen, consideraciones generales, ninguno, no es coma, no es necesario para nuestra, por ejemplo, propuesta de gobierno. Y podemos explicarlo en términos de 5 reformas. Sí, Juan. Permíteme explicar un poquito. Fíjense, el congresista de Belaúnde es un congresista que siempre está con la bandera de este tema, la bandera del matrimonio, de la bandera de los derechos LGTBI, etcétera, etcétera. Y él dijo que habían como 3 millones, creo, una cantidad de millones de población que era homosexual. Yo no sé de dónde sacó la cifra, pero digamos que es cierta. Entonces yo entré a la OMPE a ver cuántos votos había sacado el señor de Belaúnde. Sacó 173.000 votos. O sea que hay 3 millones que no votaron por esta agenda. Y es que el homosexual no está convencido de esta agenda, eso es una gran mentira. El homosexual tampoco vota por una cuestión de homosexualidad. El homosexual
como todos los peruanos, vota por un criterio político, por intereses políticos. Ahora, ¿qué ocurre? La izquierda ha recibido hasta marchas, gente en la calle que se ha opuesto a estas cosas, etcétera. Siempre va a ir en contra de las inmensas mayorías y va a tratar de imponer su agenda. Hay una frase en un artículo que he escrito esta semana, Alberto Mansuetti, que se llama Nos llevan a una segunda década progresista, un artículo que está en nuestra página para que lo puedan leer. Y en el punto 8, él pone esta frase, sobre todo basándose en este tema, y que dice: frente al marxismo cultural, le decimos primero esto: si sus idiotas consignas fuesen verdaderas, requerirían de la fuerza del Estado. Acá se nos está forzando a tener que llevar esta agenda política. Se supone que cuando uno va a elegir, elige la agenda que quiere elegir y no elige la agenda que no quiere elegir. Pero hay otro problema más. Las 24 candidaturas son simple y llanamente vientres de alquiler. No son partidos con contenido. Nosotros somos un partido con contenido. No son un partido con proyectos, no son un partido con militancia unida. Cae el de aquí con el de acá y el de allá y el que estuvo allá se viene por aquí, en fin. Y ahí van formándose. Son solamente plataformas electoreras. Entonces son vientres de alquiler. Y todos se han quedado mudos, en silencio, porque hasta el fujimorismo es vientre de alquiler, se llenó de un montón de traidores. Bueno, todos se han quedado mudos en silencio y están haciendo la tarea y van a poner la agenda esta. Quiere decir que cualquiera de los 24 va a aplicar la agenda del marxismo cultural. O sea, nos obligan, nos hacen obligatorio, nos imponen a la fuerza tener que votar por una agenda con la que no estamos de acuerdo. Además, Juan, permíteme, Juan, la neutralidad necesaria de un organismo electoral no puede tomar por obligación a todos partido sobre una ideología específica favoreciendo a los partidos de izquierda, porque es algo muy necesario decirles al público. Cuando una entidad es neutral, no tiene por qué decir: ponme estos planes, en tu plan de gobierno ponme estos temas que corresponden a ideologías adversas a las de la derecha liberal conservadora. Entonces estás favoreciendo a la izquierda convencional, ¿no? A la izquierda marxista y la cultural y la clásica. Y eso solo lo hace un Estado que no es limitado. Un Estado que no es limitado se extralimita en sus funciones. Un Estado que es limitado sabe que eso no debe hacer, pero nadie ha dicho nada, solamente el Partido de Evolución. Y por lo tanto el Partido de Evolución considera que debe hacerse la nulidad de este proceso. O sea, ir a las urnas ya no es ausentismo de urnas, sino ir a las urnas, ojo, a votar nulo. Es decir, a anular esta agenda marxista. No queremos esta agenda marxista en todos los partidos políticos, en los 24 candidatos, y anular la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, a quienes con el voto nulo les decimos: señores, a sus casas, ustedes están extralimitando funciones del Estado de Derecho que no se las ha dado. Y hay algo importante, Juan, es la legitimidad, no la legalidad de las elecciones lo que le da sostenibilidad a la democracia. La legitimidad es decir que las cosas están bien y que están bien, como se dice, equilibrada. Acá no, acá el jurado está tomando partido por la ideología de izquierda. Y eso no puede ser, si quieren decirse que existe una legitimidad del jurado respecto a que se ha portado correctamente en las elecciones. Y esto descalifica, por lo menos en estos momentos,
Y esto como le va a jurado, hacer mucho daño a la democracia, ¿no? así es, le hace mucho daño. Por eso hay una gran diferencia entre ser de derecha conservadora, que respeta el principio del libre albedrío, con la izquierda, que no te respeta tu libre albedrío. Nosotros podemos respetar que tengan sus colegios particulares con ideología de género, podemos respetar que sean marxistas, podemos respetar que opinen como quieran, podemos respetar hasta que hablen lo que quieran, pero ellos no respetan que nosotros tengamos ese libre albedrío. Y eso es lo que hay que notar, el copamiento de la izquierda en la extralimitación de un Estado que ya está entrando a condiciones de tiranía. Vamos a otra pausa y volvemos con el tercer tema del programa. Adelante, señor director. Gracias. Atención, este es el teléfono. Bien, este es el teléfono con el que nosotros estamos con ustedes, el 944-105-067 y la cuenta Yape y Tunki. Y a estas personas que están colaborando con nosotros, muchísimas gracias. Toda colaboración ayuda a que esta producción siga adelante y a mejorarla, porque tenemos que mejorar la producción. Y, por supuesto, llegar a más lugares con este discurso nuestro. Somos el único partido político que dice las cosas con claridad y que maneja la política con seriedad. Nosotros, como hemos estado tocando el tema del Jurado Nacional de Elecciones, que ninguna organización política, vientre de alquiler, que es así como lo llamamos nosotros, ha dicho nada. Nosotros sí, porque tomamos la política en serio, porque respetamos al Estado de Derecho, porque somos la derecha buena. Solo la derecha buena puede hacer esto. Tercer punto del programa. Gobierno alienta irresponsabilidad financiera. Esto es ya cuando el gobierno no es limitado, cuando se extralimita en sus funciones. José Luis Tapia Rocha. El gobierno está siguiendo la comparsa del Congreso. Recuerden que el Congreso ha presentado un proyecto de ley para congelar las deudas bancarias que tienen tanto empresas como personas. Ahora, el gobierno, para no perder el compás populista, socialista que está realizando el Congreso, se suma a la iniciativa para presentar un proyecto del Ejecutivo para todos aquellos clientes que tienen préstamos y que tienen deudas con los bancos y que de alguna manera no pueden pagar. Fíjense el gran problema que primero va a originar esta medida. Si el Ejecutivo está acompañando en la misma iniciativa que el Congreso, está mandando señales al mundo que aquí en el Perú se está congelando deudas o se está de alguna manera interviniendo en las decisiones de las empresas bancarias, de las personas que están buscando la forma de cómo refinanciar su deuda. Y la razón de esto es que dicen que no pueden pagar. A los bancos, como negocio, le conviene que le paguen. Entonces, si está buscando el gobierno intervenir para que vean la mejor forma de pagar, entonces le está quitando facultades al banco y también a las personas de poder llegar a un arreglo libre y voluntario.
Y este mal ejemplo puede descalificar las futuras inversiones que vienen bajo unos términos, unas reglas de juego, donde también pueden venir a endeudarse o pueden venir también a hacer negocios en el Perú, y si afrontan una dificultad financiera, probablemente puedan apelar a toda esta iniciativa del Ejecutivo y del Legislativo de decir que también ellos forman parte de una economía que también está en dificultades. Es decir, el tema económico y financiero no va a desaparecer apenas el gobierno lance el proyecto legislativo o el Congreso apruebe el congelamiento de la deuda. Va a seguir la economía caminando lentamente hacia la recuperación, y cualquier inversión, cualquier propuesta de negocio que lo haga en esos términos puede apelar también a las mismas dificultades como están apelando en estos momentos los negocios para señalar que se necesita que el gobierno intervenga en este mercado bancario. ¿Cuál es nuestra propuesta? La propuesta del Partido de Evolución es, primero, liberalizar y privatizar todos los mercados, incluyendo el bancario. Pero para poder realizar esa tarea, necesitamos ejecutar simultáneamente las 5 reformas. ¿Qué va a permitir? Primeramente, que no sean ahorita 15 bancos los únicos que pueden otorgar crédito, sino que cualquiera de ustedes pueda prestar como cualquier negocio, como lo hacen los bancos en estos momentos. Al abrir los mercados, también generas que bancos de otras partes del mundo, si es que no lo pueden encontrar aquí en gran cantidad, puedan ofrecer también los mismos servicios bancarios y puedan esos bancos comprarle la deuda a los otros bancos que en estos momentos están tratando de refinanciar. Y algo más, los bancos en estos momentos están entrando en un problema de lo que se llama la morosidad bancaria. Esta morosidad bancaria está llegando, creo que al cerca del 30% según la Superintendencia de Banca y Seguro. Cuando es 30% ya es, como dicen, se prenden las luces amarillas, las luces ámbar, es decir, ya está entrando en terreno peligroso, porque está comprometiendo 1/3 de los ahorros del público en lo que se llama la devolución de los intereses y de los ahorros mismos, porque esos 30% está comprometido en unas deudas que no lo pueden cobrar. Así que esos bancos nuevos que vienen, por efecto de la medida de las 5 reformas, comprarían esas deudas que no lo pueden cobrar, y sobre ese se trabaja con aquellas empresas y personas que no puedan pagar en estos momentos. O sea, la dificultad que tienen los bancos de cobrar se puede aliviar con un mercado libre bancario, con nuevas capitales, nuevas iniciativas, y que se puede comprar la deuda que en estos momentos no lo pueden pagar ni los bancos, ni tampoco, no pueden cobrar ni los bancos, y no lo pueden pagar ni las empresas ni las personas. O sea, nuestra propuesta es integral. Recuerden que nosotros no somos de los partidos que ofrecemos medidas parches, como pretenden hacer ahorita, darle curitas para la hemorragia, ponerle curitas a la hemorragia. Y nosotros estamos planteando un cambio de sistema, porque con este actual sistema lo lleva pues al presidente a lanzar una medida que no va a ayudar a los que prácticamente tienen la deuda y van a hacer todo lo posible para no ir a refinanciar. Van a esperar ahora a que el gobierno haga la medida, y según eso va con una cierta empoderación política los deudores a hablar con los bancos. Así que los bancos también van a estar con un gran problema, porque la morosidad va a aumentar. Eso es lo que va a provocar. Las tasas de interés que en estos momentos están cobrando los bancos, conforme vaya avanzando estos proyectos de ley de congelamiento de deuda por el lado del Congreso y el planteamiento de alguna forma de ayuda a aquellos que tienen problemas para pagar sus préstamos personales, y quién sabe que pueda estar destinado a empresas, va a aumentar las tasas de interés para los futuros, digamos, empresas y personas que van a tomar nuevas deudas para refinanciar o para ampliar su capacidad de planta. Entonces, estamos en un escenario de la tormenta perfecta. No va a ayudar estas medidas
porque son medidas que buscan retrasar un pago y no a liquidar las deudas como debe ser a través de una renegociación, buscando los costos y beneficios de ambos a fin de que el sistema bancario no se dañe. Entonces nosotros planteamos las 5 reformas para salir de una buena vez de este problema, que ya también lo veníamos diciendo hace un par de semanas, y de otros problemas que también están surgiendo con respecto al tema siguiente que vamos a ver a continuación. Sí, Juan, dale. Sí, antes también hay que mencionar que no solo ser el poder ejecutivo es gobernar, también la oposición gobierna. Y en ese sentido, hay un partido opositor que ha planteado desconocer las deudas bancarias y ha planteado un proyecto de ley de la manera más populista del mundo. Yo mismo le escribí al señor de este partido y le dije, oiga usted, ¿y qué vamos a hacer con los ahorristas? Porque los ahorristas existen, la gente ahorra. La plata que el banco presta no es del banco, es del ahorrista. No es del banquero, es del ahorrista. Y por prestar esa plata es que el banquero cobra un interés para pagarle los intereses al ahorrista. ¿Qué hacemos con el ahorrista? Vamos a romper todo el sistema solo porque quieres beneficiar a quien ya usó el dinero. Tampoco es así. Bueno, deja que el propio mercado resuelva el tema. Hay una frase de Ludwig van Mises, que es el líder de la escuela liberal clásica de Austria, la escuela austríaca, que le dijo a su gobernante de turno en aquella época, oiga, si quiere hacer que la crisis se termine, no haga nada. Y el lunes se termina la crisis, el mercado lo resuelve. Eso es lo que se tiene que hacer. O sea, tratar de decirle al gobierno, limítese en sus funciones, dedíquese a infraestructura, dedíquese a justicia, dedíquese a seguridad y deje que el mercado libremente resuelva en la interacción misma de cliente, proveedor, etcétera, resuelva el problema del mercado. Los bancos no van a poder matar a sus clientes porque viven de prestarles dinero. Esa es la gallina de los huevos de oro, el cliente. Tienen que salvar al cliente. Pero si estamos con que ellos son los malos, nosotros somos los buenos, etcétera, y reducimos la discusión política y el tema económico a eso porque quieres salir en la tele, entonces estamos perdidos. Aquí hay gente que cree que un edificio se puede construir solo con ventanas, pero sin pisos. Así no son las cosas en la política. La política es más seria. Nosotros proponemos con total seriedad que deje tranquilo al mercado, que resuelva el problema. Están negociando los propios bancos con sus propios clientes. Están buscando soluciones entre ellos mismos. Están proponiendo soluciones y están renegociando sus soluciones. Todos están negociando, clientes y proveedores. Todos tenemos clientes y proveedores. Los bancos tienen clientes y proveedores. Todos están en negociación. Están buscando una salida. Dejen en la dinámica misma del mercado está la solución. No hay por qué sentirnos superiores al mundo, superiores a la gente. Y como somos superiores, lo que decimos nosotros desde este escritorio se hace. No es así. Esa no es la función de un gobierno limitado. Y ese es el gobierno limitado que nosotros queremos construir, que no se extralimite en funciones que no deben meterse. Y esto, tanto en la oposición como en el Ejecutivo, es una extralimitación de sus funciones. Y es una extralimitación también que va más allá de la propia dinámica de la economía. José Luis. Así, efectivamente, y además señalar que estas iniciativas van a afectar a 10 millones de ahorristas, porque hay un 50% de deudores que van a poner en riesgo a 10 millones de ahorristas. Esto lo dice tanto la Superintendencia de Banca y Seguros como la Asociación de Bancos. Nosotros planteamos como una de las soluciones, sin descartar que hay que hacer 5 reformas de manera simultánea, que la actual
legislación favorece a un sistema bancario que junta dos tipos de banco cuando debería estar separado. Una cosa es la banca de ahorro y otra cosa es la banca de inversión. Y la actual ley mala de bancos junta las dos, poniendo en riesgo los ahorros del público, como se ve ahora con estos 10 millones de ahorristas que están siendo puestos en peligro en la devolución de sus ahorros, porque hay un 50% de deudores que se llevan el 34% del total del préstamo de este conjunto de bancos. Lo que planteamos nosotros es la separación, y eso se hace a través de la derogación de esa ley mala de creación del sistema bancario financiero y todas las superintendencias que están incluidas alrededor de estas actividades económicas y financieras. Así, de esta manera, los ahorristas no tienen por qué estar expuestos a los riesgos de un préstamo, y por el otro lado, aquel que quiera arriesgar con su dinero lo puede hacer y no puede ir a quejarse de que luego de un riesgo tenga o no tenga intereses a partir de la inversión que hizo. Entonces, esa separación es necesaria y por eso planteamos siempre la derogación de las leyes malas, entre esa la ley de bancos, para evitar este tipo, que se va, por cierto, acompañada de muchas otras medidas que nosotros lo planteamos en las 5 reformas para que la economía sea libre y no tengamos pues este tipo de iniciativas estatistas que buscan malograr más la oferta y la demanda en el campo financiero. Tenemos que limitar al Estado y tenemos que limitar al gobierno. Hay que poner límites. Nosotros ofrecemos Estado limitado y gobierno limitado. Señor director, vamos a una pausa, ya venimos. Sí, recordamos el número 944-105-067. A ese teléfono ustedes llaman, tienen el YAPE, tienen la cuenta Tunki y colaboran con la producción de este programa, donde tenemos muchas ideas que hacer en la producción. Además, queremos hacer una parrilla de más programas para que sigamos con más mensajes, con otros militantes, haciendo este discurso pueda llevar de manera diversa a muchas partes del país y poder conducirles a ustedes una oferta política totalmente seria. Así que ya lo saben, 944-105-067, ahí está la cuenta YAPE, ahí está la cuenta Tunki. Sabemos que la gente colabora con el programa, colabora con el partido, porque el discurso del partido saben que es serio. Vamos con el cuarto punto del programa, y esto también es crítico. El sistema de ONP y AFP está colapsado. Y en esto también está el opositor de la ley esta, ¿no? También quiere hacer esta otra ley contra la ONP y la AFP. Bueno, vamos, José Luis, te escuchamos. La presentación de las propuestas que han ido bancada por bancada, FREPAP también se ha sumado a las iniciativas de devolución de los fondos, tanto por la ONP como las AFP, se suma a un análisis hace unos días que hicieron participantes de la Federación Internacional de AFPs con expertos peruanos que han hecho el diseño de la propuesta de la Comisión de Protección Social del Ministerio de Economía y Finanzas del año 2017,
diciendo de que si la ONP cierra, como es esa propuesta, y la llevan toda a las AFP, como lo plantea esta comisión, según dicen que ese costo que va a asumirlo el gobierno representaría más o menos en el corto plazo unos desembolsos de fondos, o sea, el gobierno tendría que poner 7% del PBI. O sea, estamos hablando que el PBI es 700.000 millones de soles, aproximadamente es el PBI. El 7% de esto iría para financiar lo que se llama cerrazón, o sea, cierras la ONP para abrir la AFP recargado con los ex afiliados de la ONP, y este dinero que son para 4.7 millones de afiliados. O sea, quiere decir que 4.7 millones de afiliados nos va a costar pasarlo de la ONP a la AFP tal como está diseñado el sistema actual. Entonces, lo que dicen los expertos es, con estas medidas de cerrar la ONP para juntarlo con la AFP, nos va a generar un déficit fiscal mayor. Eso significa que va a tener un impacto sobre el presupuesto, es decir, hay que añadirle más carga al presupuesto, lo cual significaría que se tendría que financiar con más impuestos. Entonces, lo que queremos decir con este planteamiento que hemos puesto, que colapsa, es que no solamente están contentos el FREPAP de que se devuelve el 100% de la ONP, sino que también están pugnando, por el otro lado, grupos también que le devuelvan su 100%, sobre todo los exaportantes. Nosotros ya hemos tenido reuniones con ellos y le hemos dicho que tal como está el socialismo diseñado, no les van a devolver nada. O sea, va a haber fuerzas en el Congreso, algunos financiados por las AFP, para que se opongan a la devolución del 100% de los fondos de los ex aportantes. Estamos hablando de que son 1.300.000 ex aportantes que quieren que le devuelvan el 100% de sus fondos. Eso significa el retiro de 18.000 millones de soles de las AFP, que se parece muchísimo en términos de monto a los 3.739.000 afiliados que cobraron su 25% del fondo que tenían guardado en la AFP, que retiraron con esta ley que aprobó el Congreso en el mes de mayo. O sea, un lado, tenemos que ya la AFP le ha dado a 3.739.000 afiliados, han soltado 19.000 millones. Por otro lado, en el Congreso están por aprobar en la Comisión de Economía si le sueltan unos 18.000 millones más. Y nosotros le hemos dicho a los grupos, ustedes están pidiendo poco, porque realmente si ustedes solamente piden eso, se van a oponer. Para que le devuelvan el 100% de los fondos, ustedes no tienen que pedir que le devuelvan el 100% de sus aportes a los ex aportantes, que son 1.299.000 personas. Ustedes le tienen que pedir al gobierno que realice las 5 reformas para que le puedan devolver el 100% de sus fondos que lo tienen y que suman 18.030 millones de soles. Solamente de esa manera le van a devolver. Pero el sistema tal como está diseñado, que es el socialismo, no le va a devolver nada. Por eso la oposición de la ministra de Economía y la oposición de los congresistas pagados por las AFP de no ceder y no devolver, y por esa razón es la imposibilidad, primero porque el gobierno no tiene la plata, eso Juan lo conoce y lo conocemos todos, sino que también es imposible que saquen correas donde no hay cuero, porque el gobierno está desfinanciado. Y las AFPs, para poder hacer posible la devolución a este 1.300.000 afiliados, significa que tiene que liquidar
11.9% de los fondos que tiene administrado, que son 18.000 millones de soles. ¿Saben por dónde podrían sacarlo? Y cosa que no lo va a hacer, porque uno de los principales acreedores, uno de los principales deudores de las AFP es el propio gobierno. El propio gobierno tiene 27.000 millones por devolver la AFP y cosa que no lo debe devolver porque no tiene la plata. Lo otro que queda son las acciones de empresas nacionales, que representa 12.3% del fondo, que es algo así como 18.794 millones de soles. Si piden, o sea, si liquidan, van a la bolsa de valores y venden las acciones para que le devuelvan, ¿saben lo que pasaría en esos momentos? La bolsa de valores empezaría a caer de puntos. Y eso es lo que no quiere el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque el riesgo país, cuando ve que hay una bolsa de valores que empieza a declinar de manera constante y que las AFPs, que están también calificadas a nivel internacional, empiezan a liquidar activos, o sea, empiezan a cobrar para devolverle a los afiliados, van a decir, esta economía también está en un problema, porque ni siquiera las empresas privadas están estables y menos la bolsa de valores, y le van a bajar puntos y le van a subir el riesgo país y le malogran al próximo lanzamiento de bonos, o sea, de deuda que va a hacer el gobierno para financiar el próximo año, y lo que va a significar es que en lugar de recolectar, supongamos, 20.000 millones de soles para afrontar esta deuda, la banca internacional no le entregue los 20.000 millones que quiere, a menos que pague una tasa de interés mayor a la que está ofreciendo al momento de lanzar esos bonos. Entonces se le malogra el negocio al gobierno porque no va a tener plata de dónde sacar, porque le van a cobrar mucho y no tiene cómo pagar dentro de 10 o 15 años. Entonces va a haber una fuerte oposición para que no se le devuelva a los exas aportantes, y también va a haber una fuerte oposición para que no se devuelva el 100% a los aportantes de tanto de la ONP como de la AFP. Juan. Sí, bueno, esto demuestra que no se pueden hacer cosas donde uno se extralimita. No han hecho un mínimo análisis económico. Solamente sacan una ley porque tienen que salir en la televisión, porque gritan, porque dicen yo soy el bueno, ellos son los malos que no quieren, como el caso de los ahorristas. Si tú defiendes al ahorrista, estás defendiendo al banquero, pero se olvidan del ahorrista. Y el ahorrista ha guardado su plata porque quiere guardar su plata en un lugar seguro que lo estás volviendo inseguro. Aquí también pasa lo mismo. No todos quieren retirar también, ¿eh? Ojo, ¿eh? No todos quieren retirar, pero estás obligando a que el sistema se vaya al suelo. Y esto trae un montón de cosas, un montón de colas. Vamos a entrar en un crack económico terrible, terrible, solo por una ley innecesaria e indebida, de carácter totalmente populista y que está alejada de todo concepto económico, no maneja ningún principio de la economía, no tiene un solo fundamento económico para hacerse, solo se fundamenta en un requerimiento populista de quienes se postulan como candidatos, y candidatos a los Robin Hood. Estamos salvando al pueblo, y miren hacia dónde nos están conduciendo. Esto es muy delicado, no se puede hacer política sin seriedad. Esto es muy delicado. Por eso es que desde acá volvemos a insistir, hay otra razón más. Tenemos que ir al nulo, no al ausentismo, ¿eh? Tenemos que ir al nulo, votar nulo en las próximas elecciones. Decirles, los anulamos como políticos, los anulamos como vientres de alquiler, anulamos al Jurado Nacional de Elecciones con esta propuesta, anulamos en la propuesta del marxismo cultural. O sea, tenemos muchas razones para ir al nulo masivo, y nosotros como partido ya hemos decidido dos cosas, ¿eh? Ir al nulo masivo y después ir masivamente a la consulta popular por las 5 reformas, que es la única salida que tiene este país, y este partido es el único que tiene un proyecto político serio
que ofrecerle al país. ¿Qué es eso? Las 5 reformas, partido de evolución. Gracias por estar contribuyendo con nosotros. 944-105-067. Ahí está la cuenta Yape, ahí está la cuenta Tunki. 944-105-067. Gracias, se nos va el tiempo. Radio Onda Popular en Bamamarca y en Cajamarca, los hermanos de los Andes del Norte, y Chechec FM en Huancavelica, los hermanos de los Andes del Sur. Un abrazo para ustedes y amigos, por favor, viralicen nuestros contenidos, viralicen nuestro mensaje. Es necesario llegar a más gente. Hay gente que no se da cuenta de estas cosas, que no las sabe, que no las entiende. Y nosotros tratamos de dar un mensaje didáctico y serio sobre los acontecimientos políticos, siempre visto desde la perspectiva de las 5 reformas. José Luis Tapia, gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches, amigos. Permiso. Gracias.